Hoy vamos a ver display LCD alfanumérico. Las siglas LCD significan Liquid Crystal Display o pantalla de cristal líquido. Es una pantalla plana basada en el uso de una sustancia líquida atrapada entre dos placas de vidrio, haciendo pasar por una corriente eléctrica a una zona específica para que así ésta se vuelva opaca. Hay modelos que cuentan con retroiluminación o backlight y otros no. Características de los LCD. Están disponibles en 8x2, 12x2, 16x2, pero ¿qué nos indican estos números? El primer número indica la cantidad de caracteres que puede representar por línea y el segundo número indica la cantidad de líneas que el display tiene. En el ejemplo que vemos en pantalla tenemos un display de 16x2, 16 caracteres y 2 líneas. Cada uno de los caracteres está formado por matrices alfanuméricas, en este caso un tipo del DOT 5x8. Cada carácter está formado por pequeños puntos que se encienden o se apagan para conformar los distintos caracteres. Los displays de cuarzo líquido pueden estar controlados por diferentes circuitos integrados. El que corresponde a la librería que vamos a utilizar en el CCS es al circuito integrado ST7066 o un equivalente. Las conexiones de los LCD puede ser una interfase paralela, como el que estamos viendo, puede ser una conexión tipo serie o SPI o I2C. La alimentación de estos displays está en el orden de los 3 a 5 volts según el modelo. Conexión de la alimentación, del contraste y del backlight. La alimentación se conecta entre los pines BSS y VDD, entre 3,3 volts a 5 volts según el modelo del LCD. Para ajustar el backlight se coloca entre VDD y BSS una resistencia variable de 5K o potenciómetro conectada a VO, que nos servirá para ajustar el contraste de la pantalla. Este potenciómetro funciona como un divisor resistivo, variando la tensión en dicho pin. Entre los pines 15 y 16 se conecta la resistencia para encender el diodo LED del backlight. No es obligatorio conectar el LED del backlight para que funcione el LCD. Es un circuito independiente, lo que nos permite encender o apagar el LED mediante un interruptor normal, mecánico o controlado por el mismo microcontrolador en el momento que haya actividad en la pantalla. En la imagen podemos ver un display LCD y una tabla obtenida de las hojas de datos para saber el conexionado de los mismos. Se sugiere que para cada modelo de LCD se puedan observar el datasheet de cada uno de ellos. Podemos observar el conexionado que vamos a realizar con el programa Proteus entre el microcontrolador y el LCD. El modelo de un display de 16x2 en el Proteus es el LM016L y la conexión se va a realizar en el puerto B debido a la librería que controla el LCD. Podemos observar que el pin 3 del LCD tiene la nomenclatura BEE, pero ese pin es el VO, que es el contraste del mismo. Podemos observar además que tenemos 3 secciones claramente divididas en el LCD. Los 3 primeros pines son de alimentación y control de contraste. Los pines 4, 5 y 6 son los pines de control del LCD y los pines 7 a 14 son los pines que se le envían los comandos al mismo. Vamos a realizar 6 ejemplos.
Primeramente, ubicar y escribir textos fijos en una línea o en dos líneas, mostrar variables en la pantalla, escribir texto y variables, animación de texto, desplazamiento de texto y mapa de caracteres del display. Esto nos va a ser útil ya que muchas veces no conseguimos las hojas de datos acorde al display que vamos a utilizar, y con un pequeño programa podemos visualizar aquellos caracteres especiales que el display tiene. Bueno, el primer ejemplo va a ser visualizar un texto fijo, como el que estamos viendo. ¿Cómo podemos realizar este ejemplo con el código en lenguaje C? Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que tenemos que incluir la librería lcd.c para poder utilizar el LCD. Dentro del void vamos a tener que inicializar el LCD, sí o sí. Dentro del while lo que vamos a hacer es hacer un borrado o una limpieza de la pantalla con el comando lcd-putc, abrimos comillas, contrabarra F, cerramos comillas. De esta manera se limpia el texto que puede haber. El siguiente paso nos indica la posición del cursor donde vamos a empezar a escribir. El primer 1 que vemos significa que es la posición, es en el carácter número 1, y el segundo número que vemos, que en este caso es un 1, es la línea de trabajo. Vamos a estar en la posición 1, línea 1. A partir de ahí vamos a empezar a escribir. ¿Cómo vamos a escribir? Con un printf y entre comillas escribimos la palabra bienvenido. Luego de escribirlo, realizamos un delay de 200 milisegundos o de un tiempo menor para que el texto permanezca en la pantalla y lo podamos visualizar. Vamos a realizar un pequeño cambio. Vamos a hacer que no empiece en la posición 1, sino que empiece en la posición 4 y esté en la línea 1. Lo vamos a compilar. Vamos a ir al Proteus, Stop, como es el mismo programa, le damos Play y se va a cargar. Va a tomar el mismo programa, no es necesario volver a cargar el .exe o el .conf dentro del microcontrolador. Y ahí vemos que la posición se ha desplazado. Vamos a suponer que no queremos que esté en la línea 1, que esté en la línea 2, abajo. Lo compilamos, Stop, Play, y vemos que el texto ha bajado. De esa manera podemos elegir el lugar donde queremos tener el texto en la pantalla. Otro ejemplo que podemos ver con escritura de texto en el LCD es el que vemos ahora, escribir en dos líneas diferentes. En este caso, bienvenido ser humano. ¿Cómo podemos realizar este ejemplo? Limpiamos el LCD dentro del while, ubicamos la posición del primer texto que queremos mostrar, que va a ser en la posición 4 de la línea número 1. La palabra que vamos a estar escribiendo va a ser bienvenido. Luego indicamos la posición de la siguiente línea o de la siguiente palabra, que va a ser posición 4, línea 2, que dice ser humano. Y ahí obtenemos el resultado que vimos antes. Vamos a suponer que querramos que bienvenido empiece en la posición 1
y línea 1. ¿Sí? Vamos a compilar el programa. Damos stop. Y ahora la palabra bienvenido tendría que estar en la primera. De esta manera podemos realizar un texto en dos líneas diferentes. Existe otra manera de poder realizar esto mismo. Estamos viendo el segundo modo de poder realizar la programación de escribir en dos líneas. Vamos a ver cómo es el código. Dentro del while, limpiamos la pantalla, realizamos el posicionamiento del cursor en la posición 1, línea 1. Vamos a escribir, en esta ocasión, bienvenido ser humano, pero vamos a prestar atención en algo. En que antes que esté escrito ser humano, hay una contrabarra y N. Ese formato nos indica que lo que esté escrito después de la N, en este caso ser humano, va a estar escrito en la segunda línea. Quiere decir, es como dar un enter y el display lo escribe en la línea inferior. Vamos a suponer que querramos que esté separado de la posición 1. Lo que vamos a hacer es colocar espacios. Vamos a compilarlo. Paramos la simulación, la corremos de nuevo y vemos que ser humano ahora aparece desplazado. Esa es otra manera de poder realizar la escritura en el LCD. Ejemplo número 2. Vamos a realizar la escritura de un texto y vamos a mostrar una variable que va a ir modificando su valor. ¿Cuál es el código para poder realizar este ejemplo? Para poder realizar el incremento de la variable, lo que vamos a hacer es un ciclo for. Declaramos la variable i, el comienzo del ciclo for es en 0 y la variable i se va a ir incrementando hasta que sea menor o igual a 10 y el incremento va a ser de a 1 por vez. Entonces, una vez que se ingresa en el ciclo for, vamos a limpiar la pantalla, posicionamos el cursor en 5 y 1, posición 5 de la línea 1, vamos a escribir la palabra contador, como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Siguiente paso, posicionamos el cursor en 8.2, posición 8, línea 2, y lo que vamos a hacer ahora es escribir la variable i, que la variable i es la que va a ir modificando, en este caso incrementando su valor. ¿Cómo hacemos para escribir esa variable? Este es el formato. Vean que entre comillas no tenemos una palabra, sino que esta vez tenemos porcentaje 02u. El porcentaje u nos permite declarar o indicarle al LCD que vamos a estar trabajando con una variable entera. Vean que una vez que cerramos las comillas hay una coma y está la letra i. Esa letra i es la variable. Lo que estamos diciendo es que en la posición 8 de la línea 2 escriba el valor de la variable i como un número entero sin signo, y ese 0,2 que aparece entre el símbolo de porcentaje y de la letra u es la cantidad, ¿sí?, de caracteres que va a haber, en este caso 2.
va a haber dos caracteres fijos. Vamos a suponer que quiera desplazarlo el contador. Posición 1. Y no quiera 2 caracteres, quiera 3 caracteres. Lo vamos a compilar. Pasamos a la simulación. Y ahí vemos que se desplazó la muestra de la variable contador y que no hay 2 dígitos, sino que hay 3. En el ejemplo anterior habíamos visto que en la primera línea íbamos a tener un texto y en la línea 2 íbamos a estar mostrando el valor de una variable. En este nuevo ejemplo, en la línea 1 vamos a estar mostrando un texto y en la línea 2 un texto más una variable. ¿Cómo podemos lograr esto? Con el siguiente código. Dentro del ciclo for, que es el que venimos generando para que la variable vaya cambiando su valor, empezamos siempre limpiando el valor de la pantalla. Realizamos el posicionamiento del cursor, posición 4, línea 1. Vamos a escribir usando LCD. Posicionamos el cursor en la posición 1, línea 2. Y vamos a escribir contador, 2 puntos, un espacio para que se genere el espacio entre la palabra y la variable. Y vemos que acá empezamos a unir cosas que ya vimos. Escribimos la palabra, escribimos a continuación el formato de la variable. Por 02U, I. Bien, en este ejemplo lo que estamos viendo es que el microcontrolador va generando el valor de la variable A con un incremento y un valor fijo de la variable B, que es 10. Y lo que queremos realizar en la segunda línea es indicar la operación matemática que estamos haciendo, que es la suma de A más B y que va a ser igual al valor de la suma entre ellas. ¿Sí? Lo que estamos realizando es agregarle una operación algebraica a los que estamos viendo antes. ¿Cómo podemos lograr esto? Tenemos el ciclo for. En este caso he modificado los límites, ¿sí?, del inicio y del final en el ciclo. He cambiado el nombre de la variable. En los ejemplos anteriores hemos usado la variable i. ¿Sí? Pueden ver que el nombre de la variable es a, la que va a estar modificando su valor. La variable b tiene un valor fijo, que es 10, y la variable c es donde vamos a almacenar la suma algebraica. Entramos al ciclo while y dentro del ciclo for, que es donde vamos a estar trabajando en estos ejemplos, vamos a decir como primer línea que c sea igual a más b. Estamos realizando la suma de la variable a, de la variable que va modificando su valor, y la variable b, que tiene un valor fijo. Limpiamos el LCD, realizamos el posicionamiento del cursor en la cuarta posición, primera línea, escribimos los valores como hemos realizado en el ejemplo anterior. Tenemos texto y carácter. Vean que el porcentaje 02U se mantiene, que eso es el formato que le vamos a dar para que se muestre la variable A. Luego tenemos unos espacios, B igual por ciento 02U, y ese es el formato que le vamos a dar a
la variable para que sea mostrada en el LCD. Posicionamos nuevamente el cursor, posición 1, línea 2, y escribimos en el LCD suma a más b igual a la variable c. Y obviamente, para que la variable c se pueda mostrar con un formato de número entero, por 100, 0,2, y el delay es el que le va a dar la velocidad en este proceso que estamos estableciendo. Si bajamos la velocidad, vamos a compilarlo, vamos a ver que va más rápido, y el programa realiza las sumas entre un valor fijo y una variable que va modificando su valor.